Hola amigos, bueno, el siguiente gran premio que toca es el Gran Premio de Turquía, el circuito de Istanbul Park, un circuito que se inauguró en el año 2005, por lo tanto esta ya es la séptima vez que vamos a correr ahí y seguramente será la última, porque parece ser que no ha llegado a un acuerdo Bernie Ecclestone con el gobierno turco, con las autoridades de Turquía, y parece ser que la Fórmula 1 no va a volver nunca más a Turquía. La característica principal de este circuito es que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Normalmente los circuitos de carreras giran en el sentido de las agujas del reloj, la mayoría de las curvas son a derechas, aquí es lo contrario, la mayoría de las curvas son a izquierdas. Esto hace unos años era un poco raro, porque solo existía, hasta el año 2005, solo existía el circuito de Interlagos en Brasil, en el Mundial de Fórmula 1. Ahora ya hay más, porque tenemos Turquía, como hemos dicho, tenemos Brasil, y también dos de los circuitos nuevos, Singapur y Abu Dhabi, también giran en el sentido contrario de las agujas del reloj. Uno de los puntos más llamativos de este circuito de Istanbul Park es la famosa curva 8. Esta curva 8 es una curva a izquierdas, como la mayoría de este circuito, y es una curva en la que los pilotos están en torno a 7 segundos con una fuerza lateral de 5 Gs en su cuello, ¿no? Soportando su cuello. Es una curva que tampoco es que les lleve mucho quebradero de cabeza a los ingenieros, pero para los pilotos es muy dura físicamente, sobre todo porque, por lo que hemos dicho antes, tienen que soportar muchas fuerzas G durante casi 60 vueltas, es muy complicado en el aspecto físico. Los puntos más importantes de este circuito de Istanbul Park son la primera curva, la curva 1 y 2, es una curva que la primera es a izquierdas, la segunda a derechas, es una S muy parecida a la S de Senna en el circuito de Interlagos, es una curva ciega en bajada y es una curva que exige una frenada muy fuerte. Vienes de la recta principal y tienes que frenar muy bien, es muy fácil perder tiempo aquí. Otro punto importante es la que ya hemos comentado, la curva 8, y luego la zona entre la curva 10 y la curva 12. Es la zona más rápida del circuito, la curva 10 es una curva de mucha frenada, que hay que frenar mucho, es una curva a izquierdas y luego es una bajada y luego hay una pequeña subida, un codo que se hace a fondo que no tiene ningún problema, y desembocas en la curva 12, que es la más lenta de todo el circuito, es una frenada fortísima y es el punto para que la gente se acuerde donde el año pasado tuvieron un accidente Mark Webber y Sebastian Vettel. Los neumáticos que trae Pirelli para este circuito van a ser el duro y el blando, como las 3 carreras anteriores. Es un circuito que tradicionalmente ha sido de desgaste medio, pero que presumiblemente con los Pirelli será un desgaste un poco más alto. Digamos que será un desgaste bastante alto, el calor va a ser fundamental y yo creo que vamos a ver lo que vimos en China y más o menos lo que vimos en Malasia. 2-3 paradas en boxes va a ser lo normal. Aquí el neumático que más sufre es el delantero derecho, sobre todo por la curva 8. No sé si recordáis, en el año 2007 Lewis Hamilton tuvo un reventón en el neumático delantero derecho, lo castigó mucho en la curva 8 y al final reventó. Es muy importante cuidar el neumático delantero aquí porque se viene abajo muy fácilmente. El DRS aquí se va a activar en la zona que hay entre la curva 10 y la curva 12. Seguramente se activará o el chivato saltará en la entrada de la curva 10 y luego se activará en la subida antes de la curva 12. Es una zona rapidísima y normalmente ya hay adelantamientos ahí, con lo cual yo creo que con el DRS va a haber muchos más adelantamientos. Algunas cosas que recordar de este circuito, bueno, en el año 2005 Fernando Alonso tenía una lucha muy cerrada con Juan Pablo Montoya y Juan Pablo Montoya se salió en la famosa, vamos a repetirlo 1000 veces, la curva 8, Juan Pablo Montoya se salió y Fernando Alonso al final quedó segundo. En el año 2006 volvió a pasar lo mismo, pero con Michael Schumacher, Michael se salió y Fernando le pudo adelantar ahí en el mismo punto. Y otras cosas que han sucedido en este circuito, por ejemplo, fue la primera victoria de Felipe Massa en el año 2006, la primera victoria de su carrera, y lo que hemos comentado también antes del reventón que tuvo Lewis Hamilton en el año 2007, y por supuesto también el año pasado vimos aquel accidente un tanto absurdo entre Mark Webber y Sebastian Vettel. El DRS es un sistema que se ha implementado este año en la Fórmula 1 para favorecer los adelantamientos. DRS significa Drag Reduction System y es eso, un sistema de reducción del drag. El drag es la resistencia al avance que tiene cualquier vehículo que impulsas, un tren, un avión, un coche, tienen una resistencia al avance y cuanto más aerodinámico sea, menor resistencia al avance tiene. El alerón trasero tiene una forma así más o menos en un Fórmula 1, tiene 2 planos y que crean carga aerodinámica. Esta carga aerodinámica es muy importante en las curvas, pero en las rectas frena mucho el avance del coche, le quita velocidad a punta. Este sistema lo que hace es que al pulsar un botón el alerón delantero se pone plano, tiene mucha menos superficie que tenga resistencia al aire y por lo tanto le da un poco más de velocidad a punta.